Capítulo 4. Juego de Tronos. Deseo presentar un regalo al honorable Goy. Todos los ojos en la habitación se fijaron en sacerdotisa, que juntaba las manos y hablaba con fuerza. Era la mañana siguiente a la fiesta, y el grupo había sido invitado al Scali para desayunar. La Freya parpadeó, sin saber qué tenía en mente sacerdotisa, en cuanto al propio cacique, dejó de comer y la miró, tratando de adivinar qué estaría haciendo. Incluso los miembros de su grupo la miraron perplejos. Lo siento. Escucho lo que estás diciendo, pero tal vez podrías decirlo un poco más suave. Puede que Alta Alfarquera fuera una alfa noble, pero todavía estaba sujeta a los efectos tóxicos del alcohol. Tal vez esto se debía precisamente a que había dicho que el dolor de la resaca era parte de la diversión de beber. Sin duda, el dios del vino la favoreció por negarse a retractarse de lo que ella misma había dicho. Deseo presentar un regalo al honorable Goy. Ya veo, murmuró Alta Alfarquera y asintió. Ella frunció el ceño, gimió y tomó un sorbo de agua hervida. También parecía estar sorprendentemente encariñada con el pan plano delgado y duro con el que se estaba rellenando las mejillas. La primera vez que escuché sobre eso, creo. Sí. Porque esto es lo primero que digo al respecto. Alta Alfarquera lanzó una mirada sospechosa en dirección al casco de metal de Gablin Slayer. Inclinó la cabeza como diciendo, ¿qué? La arquera miró hacia el techo, donde el sol de la mañana se filtraba a través del delgado cuero de la claraboya. Entiendo que la cultura aquí espera una cálida bienvenida, dijo sacerdotisa, suave y naturalmente. Pero seguramente no puede ser correcto dejar que una recepción tan excelente no sea correspondida. Ella sintió que era imposible que todo esto pudiera haber sido puramente por la bondad de los corazones de sus anfitriones. Estaba aprendiendo que, por admirable que pudiera haber sido el altruismo puro, era mucho más fácil aceptar que todo tenía una razón. Y si lo explico de esta manera, estoy segura de que será más probable que acepten esto de mí. Todavía no parecía concebir que esta misma comprensión fuera una señal de su propio crecimiento. Por mí está bien, dijo Gablin Slayer asintiendo, y sacerdotisa dejó escapar un suspiro de alivio. Al menos les debemos la comida y el alojamiento. El dios del comercio sonríe en las negociaciones oficiales. Su bendición debe calentar una tierra tan fría y dura como esta, mencionó Enano Chamán. Tomó un sorbo de lo que habría sido el pelo del perro para cualquier otra persona, para él, era solo otra copa de aguamiel. Parecía bastante satisfecho consigo mismo. También has tenido contactos con mi gente, como creo que el honorable Goy sabe bien. Jajaja. No hace falta decir que no os di hospedaje esperando nada a cambio, respondió el cacique, riendo. Los visitantes debían ser bienvenidos sin importar quiénes fueran, eso no era inusual. Demostraba la generosidad del dueño de la casa, o del cacique, o de quien fuera. Muchas eran las viejas historias de pobres viajeros que resultaron ser mensajeros de los dioses, quienes los rechazaron enfrentando el desastre y quienes los acogieron fueron bendecidos con buena fortuna. Tal vez la misma banalidad de tales cuentos apuntaba a su naturaleza didáctica. Parábolas. Los que no se molestaban en dar nada a los que rogaban por el alojamiento de una sola noche eventualmente terminarían mal, parecían decir. El rechazo del mensajero a veces llegaba primero y a veces después. A veces, las consecuencias tenían una manera divertida de preceder a su causa. Se decía que en algunos pueblos incluso se enseñaba, si alguien está rodeado de enemigos, protégelo, sea quien sea. Sugerir que esto fue simplemente con la esperanza de una recompensa monetaria coquetearía con escupir a otra cultura. Lo sé, señor. Y es por eso que deseo ofrecer esto no como pago sino como regalo. Sacerdotisa, ya sea que estuviera al tanto de todo este trasfondo o no, sonrió. ¿Y qué regalo podría ser este que ofreces? Inquirió sacerdote lagarto. Un buen sacerdote, no solo debe ser devoto sino también lo suficientemente articulado para explicar las enseñanzas a la gente. Sacerdote lagarto, un clérigo virtuoso de hecho, puso los ojos en blanco. Bueno, dijo sacerdotisa sintiendo. Con el permiso del honorable Goy, deseo pedirle a la Madre Tierra un milagro de curación, por su bien. Hecho Leich. Oh. El Goy y la Freya exclamaron casi al unísono. El jefe parecía impresionado de que sacerdotisa se hubiera dado cuenta, estaba claro por su tono que no pensó ni por un segundo que la Freya le había hablado a nadie de su herida. La Freya, mientras tanto, sonaba bastante más insegura, su tono era difícil de ubicar. Su único ojo bueno,
el que no estaba oculto por un vendaje, revoloteaba inquieto de un lado a otro entre su esposo y sacerdotisa. Sin embargo, no habló, sino que eligió un silencio incómodo, mordiéndose el labio. Es cierto que mi brazo derecho está herido y que los milagros son valiosos en la batalla. Es más de lo que podría desear. Los ojos del jefe se posaron en su esposa y su expresión se relajó en una sonrisa fácil. Y no deseas ofrecérmela a mí, sino por mí, ya veo. Sí, señor. Por las enseñanzas de la Madre Tierra di, protege, sana, salva, sacerdotisa asintió, obligándose a reprimir la sonrisa que había tenido en su rostro hasta hace un momento. Ante esto, el cacique dejó escapar un suspiro y sacudió la cabeza con resignación. Lejos esté de mí negar la solicitud de uno de mis invitados. Luego estiró su brazo derecho, que hasta ahora había permanecido oculto bajo su capa, sobre el reposabrazos de su alto asiento. Los vendajes corrían desde la parte superior de su brazo hasta su muñeca, y un poco de sangre resumaba. Parecía doloroso, pero de ninguna manera era una señal de que su herida no hubiera sido tratada. Por el contrario, el brazo estaba cuidadosamente envuelto en lino limpio, bien atado y amarrado. Era importante que las vendas estuvieran lo suficientemente apretadas para contener la sangre, pero si lo estaban demasiado, era posible que el resto de la extremidad se pudriera y cayera. Sacerdotisa había oído que en los lugares donde el dios sádico dominaba, había formas extrañas de tratar las heridas, como abrirlas más. Pero estos primeros auxilios obviamente fueron sinceros, pensó. ¿Y quién podría haber proporcionado este tratamiento? La sola idea calentó el corazón de sacerdotisa. Ella acertó en su suposición por lo que dijo el jefe a continuación. Esposa. No, déjame decir, querida. Mira y observa esta herida en mi brazo. Oh, la Freya parpadeó con el ojo que le quedaba. El jefe suspiró dramáticamente. Eres tan rápida en hacer pucheros, querida, cuando le pido ayuda a alguien más que a ti. Ese sí, supongo que a veces. Sus hermosas mejillas, pálidas como la nieve, adquirieron el tono de las rosas, y su voz se convirtió en la de una doncella sonrojada. Fue demasiado para los demás digerir toda esta dulzura entre el guijá y su Freya justo en el desayuno. Fue bastante conmovedor y todo, pero todos los aventureros desviaron la mirada, todos, es decir, excepto sacerdotisa y Gablin Slayer. Por supuesto, no es que no entendieran lo que estaba pasando. La Freya se enderezó rápidamente en su asiento, mientras el jefe se aclaraba la garganta. Si no te importa llevar a nuestros invitados al cautivo, dijo. Chilló el Freya, mirando al suelo, avergonzada. Probablemente fue un sonido de acuerdo, ya que el jefe asintió, satisfecho. Luego miró a sacerdotisa a los ojos y dijo, debo recibir este regalo de tu milagro de sanación, entonces, y tú también le hablarás a la prisionera. ¿Eso estaría bien? Sí, claro. El modesto pecho de sacerdotisa naturalmente se hinchó tanto como podía, y rebosaba de confianza. Y ese fue el final. El tema que había interrumpido tan repentinamente el desayuno se resolvió armoniosamente y se reanudó la comida. Alta el Farquera, bebiendo agua caliente de una taza, a diferencia de la noche anterior, una ordinaria, sonrió. Te estás acostumbrando a esto, ¿verdad? ¿Tú crees? Sacerdotisa preguntó en voz baja. Lo decía en serio literalmente, la pregunta no vino ni de la vergüenza ni de la humildad. Solo puedo esperar. No es como si tuviéramos derecho a hablar. ¿Me equivoco? Alta el Farquera preguntó a los demás, y sonaba genuinamente divertida. Tal vez el calor del agua finalmente llegaba a sus entrañas. O tal vez fue el placer de una amiga mayor viendo crecer y madurar a su contraparte más joven. Tienes razón, dijo Gablin Slayer, lacónico como siempre. Luego agregó, no está mal. Como si estuviera ofreciendo sus pensamientos sobre la cocina. ¿No crees que me cedí? Preguntó sacerdotisa. No, respondió Gablin Slayer. Como dije antes, no me importa. Masticó un poco de pan fino asado a través de los listones de su visor, luego tomó un sorbo de sopa que parecía haber sido hecha con caldo de pescado. Lo consideraste y decidiste por ti misma, y por lo tanto, dudo que deba haber algún problema. ¿Bien? Sacerdotisa asintió, sintiendo como si estas palabras del hombre sentado a su lado hicieran que todo estuviera bien. Cada vez que intentas algo, juzgar el éxito o el fracaso por tu cuenta puede ser una perspectiva desafiante. Sin el reconocimiento de otra persona, alguien en quien confíes, es difícil convencerte de que has hecho lo correcto.
Tan pronto como exhaló un suspiro de alivio, sacerdotisa sintió ese hambre particular que uno siente después de levantarse por la mañana. Como cualquier jovencita de su edad, quería evitar que le gruñera el estómago, así que se llevó una mano al ombligo y apretó suavemente su estómago. De repente, todo, el pan plano, la fruta apilada en su plato y la sopa de pescado, parecía delicioso. Estaba segura de que todos los sabores serían sorprendentes, incluidos los condimentos, que debían ser bastante diferentes de todo lo que usaban en la frontera. Luego pensó en los platos que les habían servido en el banquete la noche anterior, y ahora realmente parecía que su estómago estaba a punto de gruñir. Bueno, antes de cualquier milagro o lo que sea, comenzó a decir enano chamán sombríamente. Había estado en silencio hasta este momento, pero ahora hablaba como un sabio que había visto una verdad subyacente del mundo de las cuatro esquinas. Será mejor que tengamos algo para comer. Sacerdote lagarto rápidamente tragó una jarra entera de leche de cabra, gritando, dulce néctar, y golpeando su cola contra el suelo. Párrafo. Oh Madre Tierra, abundante en misericordia, pon tu mano reverenciada sobre las heridas de este niño. El dolor desaparece. Una luz suave brilló donde sacerdotisa había colocado su palma, y los dedos curativos de la Madre Tierra rozaron las heridas del prisionero. El prisionero en cuestión era el hombre con la cara vendada que había tenido el concurso de miradas con sacerdote lagarto en el banquete. A él también se le había concedido una habitación e invitado a la fiesta como si no fuera un prisionero sino un invitado. La forma en que holgazaneaba en la casa a la que la Freya los guiaba era suficiente para dibujar una sonrisa en la cara de uno. Sacerdotisa no lo pensó demasiado, contándolo simplemente como otra diferencia cultural. Aún así, el hombre dijo: esto es bastante asombroso. Has hecho bien en alejarme una vez más de los campos de la alegría. Sacerdotisa estaba muy feliz de ver al hombre sonreír, sin dar ninguna pista de que estuviera cerca de la muerte. La valquiria dice que todavía tienes muchas hazañas brillantes por hacer, le dijo. Tendré que seguir adelante, entonces. Era cierto que la gente de esta tierra cargó hacia el abismo de la muerte por su propia voluntad. Pero decidir cómo quieres morir tiene algo que ver con decidir cómo quieres vivir. Estoy bastante segura. Pasar la vida deliberadamente en un propósito elegido no era algo a lo que un discípulo de la Madre Tierra pudiera objetar. Proteger, sanar, salvar, mientras estos pilares permanecieran inquebrantables, no había ningún cambio en lo que tenía que hacer. Finalmente, aliviada, la Freya dio un paso adelante. ¿Y qué es lo que te trae aquí tan de repente? ¿Estás segura acerca de esto? Preguntó sacerdotisa, a lo que la Freya respondió. Es el papel de un guija del dios Sádico. Una doncella del santuario del dios Sádico, había dicho, era a la vez sanadora de heridas y torturadora de prisioneros. Sacerdotisa vio que la enseñanza de la diosa sádica era regocijarse en el dolor de la herida al mismo tiempo que en el amor a la vida. Al menos, ella entendió esto intelectualmente. ¿Pero está realmente bien que estemos presentes en este interrogatorio?, se preguntó con una mirada de reojo a la Freya, que estaba preparada con un instrumento que parecía un bisturí particularmente cruel o un dispositivo de tortura. En eso sentía poco o nada, tal vez sus emociones también se habían amortiguado. Milady Freya. No tengo intención de jugar al prisionero desafiante. Déjame hablar. Y así empezó a hablar el preso del rostro herido. Él y su gente no tenían la intención de venir a tomar novias tan repentinamente, dijo. Saquear otro pueblo en nombre de encontrar novias no estaba necesariamente mal visto. Sin embargo, eso no significaba que uno pudiera descuidar un festal mal o ceremonia de compromiso adecuada. Los dos se juraban votos el uno al otro y compartían cerveza, y el novio quitaba el velo que su novia había usado durante un año para repeler a los malos espíritus. No respetar esta brusbelja, la ceremonia nupcial, era impensable. Es cierto, ha habido mucha batalla, pero nada puede prevalecer sobre la celebración de una fiesta, ¿no es así? Sacerdote lagarto, quien obviamente sintió que entendía lo que el hombre estaba diciendo, asintió con entusiasmo. Altalfarquera lo miró dudoso. Disculpa. Milady Guardabosques no prefería una lujosa ceremonia de boda. Bueno, sí, pero... ¿Y no preferirías un hombre lo suficientemente fuerte para preparar tal ceremonia, o al menos para venir y llevarte? Eso es exactamente. Exclamó el prisionero. De hecho, dijo sacerdote lagarto, asintiendo amablemente. Altalfarquera miró a enano chamán en busca de ayuda, luego a sacerdotisa, pero, ¿qué podían decir?
Jaja, ofreció sacerdotisa. Es importante mantener la mente abierta, orejas largas, dijo enano chamán sin rodeos. Tal vez, a la luz del intercambio en el banquete, sintieron que no podían decir nada. Descuidado. Lo más importante de todo, las bromas entre alta alfarquera y sacerdote lagarto no eran, por supuesto, en lo más mínimo el objetivo de esta convocatoria. Laus Freya habló alto y claro, enviando un escalofrío por el aire. Sí. Sin embargo, atacaste nuestro Aet, nuestro clan, pero no ha habido una asamblea legal. En este caso, parecía estar hablando no como la doncella del santuario del dios sádico sino como la esposa del Goi. Era cierto que al recibir al Goi como su líder, habían elegido estar bajo el paraguas del reino. Pero eso no significaba que todos los norteños hubieran optado por obedecer al reino. Entonces, tampoco significaba que fueran necesariamente hostiles. Los norteños juraron protegerse de los bárbaros incluso más lejos, es decir, de las invasoras fuerzas del caos. En medio de la batalla incesante y el flujo interminable de sangre, de alguna manera lograron mantener la paz. Al menos, hasta ahora. Pero si hubiera disturbios en el norte por alguna razón, eso significaría problemas. Invitaría a la catástrofe. La tormenta se convertiría en un torbellino de caos que podría tragarse no solo el reino sino todo el mundo de las cuatro esquinas. Gablin Slayer, que había estado sentado en una esquina del banco y escuchando en silencio, ahora hizo una sola pregunta cortante. ¿Gablins? El prisionero se quedó en silencio. Después de un momento, entrecerrando los ojos con sospecha, asintió lentamente. ¿Verdad? Todo lo que Gablin Slayer dijo fue. Lo sabía. ¿Qué? Preguntó sacerdotisa, parpadeando sorprendida. ¿Quieres decir que pensaste que eran Gablins todo este tiempo? Todo lo que había hecho hasta ahora, incluidas las cosas que la habían sorprendido y confundido, tenía ese fin. Oí hablar de ello en el banquete, explicó bruscamente. Sacerdotisa, mientras tanto, había estado tan cautivada por la atmósfera de la fiesta que ni siquiera se le había ocurrido escuchar lo que la gente decía en realidad. Supongo que es importante quedarse en momentos como ese. Tendría que estar más atenta a las cosas que percibía como difíciles de manejar. Aunque, por supuesto, escabullirse para charlar con Laus Freya también era un recuerdo especial para ella. Además, me lo esperaba, continuó Gablin Slayer, interrumpiendo los pensamientos de sacerdotisa. Por los que encontramos debajo de la montaña. No eran como los del sur. Pero su número era demasiado grande y su equipo demasiado variado para haberse trasladado desde otro lugar, aunque, agregó, su equipo, habilidad y número no eran tan buenos. Por lo tanto, decidí que era mejor asumir que eran sobrevivientes de una batalla en el norte. Eres un observador bastante astuto, comentó enano chamán. Naturalmente, respondió Gablin Slayer. Porque sabía que los guerreros de esta tierra nunca serían derrotados por Gablins. En verdad, debo estar de acuerdo, dijo el prisionero. Los vikingos, la gente de la bahía, no serían superados por orcos. Incluso si, a veces, uno puede ser emboscado, herido y luego rematado. Sin embargo, eso no era lo mismo que ser derrotado. Sus espíritus nunca se romperían. El fuerte viento del norte había convertido a estos vikingos en un pueblo valiente. Estos dos hombres aquí parecían albergar una fe inocente en esta convicción. Ah, ya veo. Si no hubiera sido por su epifanía la noche anterior, sacerdotisa ciertamente también se habría sentido confundida en este momento. Era como su propio enamoramiento por él. Su fe en que él nunca cometería un error. Para él, este héroe bárbaro del norte, el que sacerdotisa nunca había conocido, era lo mismo. Estaba seguro de que los guerreros que procedían de la misma tierra que ese gran luchador nunca se rendirían hasta el instante de la muerte. Parecía casi un artículo de fe para esta persona llamada Gablin Slayer. Las pequeñas bestias testarudas estaban montando en barcos, lo estaban, el preso del rostro herido, al ver que hablaba con alguien que lo entendía profundamente, se volvió cada vez más locuaz, gesticulando al hablar. Los Gablins habían venido navegando en barcos para atacar. Y orgullosos de sí mismos, también, se burló. Pero no fue nada especial. Parecía tan impresionado como alguien de la frontera cuando algunos Gablins perdidos tropezaron con un pueblo y lo atacaron. ¿Una vez? Eso fue una cosa. Pero 2 veces, 3. Una y otra vez, no dispuestos a dejarse intimidar o aprender sin importar cuántas veces fueran destruidos.
Eso tiene que significar que hay un nido o algo así, ¿verdad? Alta el Farquera, escuchando con los brazos cruzados, preguntó con un movimiento de su pálida mano. Solo tienes que encontrarlo y aplastarlo. Me temo que no es tan fácil. Naturalmente, este norteño, el sobreviviente de 100 batallas, listo para cargar en cualquier pelea, se habría dado cuenta de eso. Y si había una razón por la que, habiéndose dado cuenta, no podía hacer nada al respecto, solo podía hacer una cosa. Los barcos no han regresado, ¿verdad? Aún así. El prisionero asintió. Ni un solo buque de guerra el Skip que hemos enviado para comerciar ha regresado a casa. No hace falta decir que ninguna persona pensó que esto era obra de los Goblins. ¿Por qué deberían? Ningún norteño le tenía miedo a ningún Goblin. Sin embargo, tenían miedo a los Draugs y temían a los malos espíritus del mar. Luego, por supuesto, estaba el frío de la tierra helada, su crueldad, que se cernía sobre todos por igual, por mucho que lucharan. Todas las cosas en el mundo de las cuatro esquinas eran. Uno Draugr o Draug, original plural nórdico antiguo, Draugar, también conocido como Aptergangr, literalmente, el que camina de nuevo, o el que camina después de la muerte, es una criatura clasificada como un no muerto en la mitología nórdica. El significado original de la palabra en nórdico antiguo es fantasma, y la literatura medieval distingue a los Draug del mar de los Draug terrestres. Los escandinavos contemporáneos pensaban que vivían en las tumbas de los guerreros vikingos, usando los cuerpos de los difuntos. Como los sepulcros de los hombres importantes contenían gran riqueza, los Draugr guardaban celosamente sus tesoros, incluso tras la muerte. Iguales. Todos recibieron bendiciones y todos sufrieron. Si uno no podía lidiar con estas cosas, entonces la destrucción era el único destino que los esperaba. De ahí que los norteños acudieran primero a sus parientes con la esperanza de conseguir algunos bienes materiales, solo una solución provisional. Al menos con la conexión con el reino del sur, no morirían de hambre en ningún caso. Pero no para pedir ayuda en realidad. No sé nada de eso. Bueno, esto es, en la práctica, otro país ahora, respondió sacerdote lagarto a la pregunta de sacerdotisa con el ceño fruncido desde su lugar acurrucado en el banco más cercano al fuego de la chimenea. Tomar novias puede ser un simple comercio, pero pedir provisiones o refuerzos, eso es política. Las cosas se harían más grandes, los problemas de todos saldrían a la luz y las cosas podrían terminar más caóticas de lo que empezaron. Ya veo, dijo sacerdotisa. Creo. Ladeó la cabeza, sin sonar del todo convencida. Se llevó un dedo a los labios y pensó, Pero aún así no pareció entenderlo. Tiene que ser una cuestión de cara, dijo enano chamán arrastrando las palabras, estaba haciendo alarde de tragar un poco de hidromiel donde estaba sentado en el banco. El alcohol resultó bastante fortalecedor contra el frío, y estaba tomando una copa con el desayuno, o tal vez simplemente continuó con su bebida de la noche anterior. Y no había nada ni nadie en el mundo de las cuatro esquinas cuya mente trabajara más rápido que la de un enano disfrutando de los licores alcohólicos. Imagínate cualquier tipo de guerrero pidiendo ayuda, unos goblins me golpearon. No tengo dinero. Ayúdame. ¿Sería el hazmerreír? Oh. Eso, sacerdotisa ciertamente podría entenderlo. Ella, por supuesto, sabía poco del orgullo de un guerrero. Y sin embargo, incluso el más cutre de los aventureros nunca podría imaginarse comportándose de esa manera. Si unos goblins podían hacer huir a alguien, dejar que pidiera ayuda a otros, porque se habían convertido en aventureros. Los aventureros eran un grupo ruidoso e incivilizado. Se abrieron camino en el mundo por su propia fuerza. Esa primera aventura, ese primer grupo, esos primeros amigos. Eran recuerdos dolorosos para sacerdotisa, cada vez que pensaba en ellos, sentía un dolor punzante, como una espina clavada en lo profundo de su corazón. Y, sin embargo, fue precisamente por esos recuerdos, precisamente porque todos ellos habían luchado hasta el amargo final, que... Tienes razón. Eso nunca sucedería. ¿Rogar por ayuda debido a tu propia incompetencia humillante? Nadie quería eso. Esto es muy preocupante, la Freya parecía sombría. Luchar contra las fuerzas del caos que presionaban desde el norte, luchar contra sus propios bárbaros del norte, casi podría llamarse el deber de los norteños. Y ahora este era el borde norte del reino. No podían huir. Tenían que resistir, mostrar su valor. Los goblins se las arreglarían de alguna manera. Pero
un diablo marino. Algo que se negaba a permitir que cualquier barco regresara a casa sano y salvo. Fuera lo que fuese, acechaba en algún lugar más allá del mar de hielo. Sacerdotisa respiró hondo, llenando sus pulmones de aire, y luego lo dejó salir de nuevo. Ella y sus amigos eran aventureros. La aventura era para lo que habían venido. Por eso, estaban aquí. Si todos los de esa época hubieran estado aquí ahora, sabía lo que habría dicho. Y las personas que estaban aquí ahora, estaba segura de que lo entenderían. ¿Está bien, no es así?, preguntó vacilante. Claro, ¿por qué no sería así?, Altalfarquera respondió. Su risa era tan hermosa como el sonido de una campana y guiñó un ojo con genuina elegancia. Puedes contar conmigo. Creo que suena divertido. Incluso si no estoy emocionada de saber que hay goblins involucrados. En cuanto a mí, agregar el mar al terrible frío. Dios mío, sacerdote lagarto, todavía acurrucado, estiró el cuello como si el problema fuera obvio y puso los ojos en blanco. Sin embargo, sacerdotisa lo conocía desde hace mucho tiempo, ella lo habría sabido si él realmente hubiera pensado que era demasiada molestia. En cambio, dijo, sin embargo, con mayor razón debo mostrar mi destreza en la batalla. Porque los nagas no se escapan, ¿eh? Enano chamán se rió entre dientes, limpiándose unas gotas de vino de la barba. En efecto. La cabeza larga sintió. Si las chicas e incluso escamoso van, entonces mi yo enano difícilmente puede disculparse, ¿o sí? Claro que no. Altalfarquera se rió. Un barril de vino debería flotar incluso en el mar. Y un yunque se hundirá. Va, eres más pesado que yo. Y luego los dos se fueron y discutieron, como siempre. La Freya y el prisionero parecían francamente desconcertados, pero sacerdotisa se rió, una risita infantil de alivio, felicidad y gratitud que brotó naturalmente de su interior. Luego le preguntó al último de ellos. Está bien, ¿no es así? Ella estaba hablando con el de la sucia armadura de cuero y el casco de metal de aspecto barato, y él respondió con indiferencia. No me importa, su habitual tono claro y decidido. Es tu aventura, la concebiste y la decidiste. Eso le dio un empujón más grande que cualquier otra cosa. Con la fuerza de esas palabras, sacerdotisa se puso de pie. Se volvió hacia la Freya y dijo, con orgullo y claridad. Déjalo en manos de los aventureros. Párrafo. Escucha, agradezco la oferta, pero... Estaban de vuelta en el Scali. Sin embargo, a diferencia de esa mañana, el Goy ahora estaba rodeado por una multitud de otros norteños. Uno podría imaginar fácilmente que estaban convocando un consejo de guerra basado en la información que la Freya había obtenido del prisionero. ¿Y por qué estaban presentes los aventureros, forasteros? ¿Van a ayudar? Aventureros, ¿no son ladrones, bribones? Pueden ir a la batalla, pero estarían entre los primeros en morir. A través de las grandes montañas pueden haber venido, pero pícaros siguen siendo. Los rostros de los norteños contaron la historia mientras estaban de pie con los brazos cruzados. En resumen, este es un problema de confianza, pensó sacerdotisa. Mantuvo una sonrisa ambigua en su rostro, un truco que había aprendido de chica del gremio, incluso mientras soltaba un pequeño suspiro por dentro. Hubo un tiempo en el que podría haber estado aterrorizada por esta reacción, pero ahora al menos podía ocultar la conmoción, más o menos. Los aventureros eran un grupo grosero. Había oído que solo su reino tenía un gremio de aventureros. ¿O también los tenían otros países? Lo que significaba que la placa de estatus que colgaba de su cuello, la que ella valoraba casi tanto como su vida, significaba poco en términos de confianza para muchas personas en el mundo. Y este era uno de los lugares donde no tenía peso. ¿Habían tenido suerte de que esto no hubiera sido un gran problema en el país desértico del este cuando lo habían visitado? Mientras sacerdotisa estaba pensando en todo, Gablin Seyar interrumpió. ¿Dónde está el problema? ¿Es que no confías en nosotros? ¿O que no tienes confianza en nuestra destreza en la lucha? ¿Cuál es? Ciertamente vas directo al grano, dijo el jefe con una sonrisa irónica. Si es un problema que se puede resolver fácilmente, entonces deberíamos resolverlo tan pronto como sea posible, fue todo lo que dijo Gablin Seyar. Entonces, no creo que un Alfer sea realmente un ladrón. Esta respuesta no vino del cacique sino de uno de los otros norteños. Varios otros asintieron, interviniendo.
Así es, oh, ciertamente. Parecía como si todos tuvieran una voz aquí. Podría ser el Goy el que se sentaba en el asiento alto, pero parecía que todos eran iguales en el consejo. Sin embargo, lo que sorprendió más a sacerdotisa fue la gran confianza que parecían tener en Alta el Farquera. Como porcelana, sacerdotisa a menudo había sido menospreciada como aventurera, pero al menos había sido respetada como clériga de la Madre Tierra. Aquí, sin embargo, casi nadie le prestó atención, excepto Alta Elfar, que era la que reverenciaban simplemente por ser una alta elfa. Y aquí sacerdotisa estaba bastante segura de que su amiga mucho mayor solo estaba actuando al margen debido a su resaca. Supongo que la confianza implica muchas cosas diferentes. El tiempo, la situación y las personas, prácticamente cualquier cosa podría cambiarlo todo. Honestamente, fue una revelación muy tranquilizadora para sacerdotisa. Todos podéis haber cruzado las montañas cargadas de niebla, dijo uno de los norteños. Pero nosotros, no os hemos visto hacerlo, dijo otro. Entonces, ¿y si fuerais a vernos? Gablin Slayer dijo. Respondió otro norteño con un asentimiento. Muéstranos de qué estás hecho. Leich, una prueba de coraje, umf. Sacerdote lagarto se inclinó hacia adelante como un dragón que se despierta del sueño. Los norteños no le temían, por lo que debe haber sido por simpatía o consideración que mantuvo su enorme cuerpo acurrucado en un espacio relativamente pequeño cerca de la chimenea. Pero ahora, su sangre estaba calentada por el fuego, y la anticipación de la batalla latía en su sangre. Si es posible, me gustaría realizar la mía a la hora en que el sol está más alto en el cielo, idealmente sentado junto al fuego. ¿O no? Todo en él se acurrucó de nuevo, desde su largo cuello hasta su cola, y parecía que sacerdote lagarto tenía toda la intención de anidar allí. Pensándolo bien, si iban a ir aún más al norte, naturalmente pasarían la mayor parte de la aventura pisoteando nieve. Y raro era el momento en una fría aventura en que uno tenía el lujo de acurrucarse junto a un cálido fuego. Negarse a perderse incluso un momento de tanta calidez, ¿no era, de hecho, algo bastante nagasque? Te avisaremos cuando realmente te necesitemos, ¿de acuerdo? Sacerdotisa lo llamó, y habiendo recibido una sacudida de su cola en respuesta, se volvió hacia la habitación. Se llevó un dedo a los labios mientras pensaba. ¿Cómo debemos manejar esto, entonces? No podemos tener una pelea, así que tal vez una competencia de fuerza. Pero en ese caso. Dime, ¿no es cierto que por aquí muchos prefieren, ya sabes? Enano chamán, que había terminado su hidromiel, disfrutaba ahora de un jor. Se sentó con las piernas cruzadas en el banco, luciendo completamente a gusto, aunque por razones muy diferentes a las de sacerdote lagarto. Sacerdotisa, que en el fondo todavía se sentía un poco nerviosa, estaba sinceramente celosa. No obstante, ella preguntó. ¿Qué es, ya sabes? No sé cómo lo llaman por aquí. El nombre cambia donde quiera que vayas. Pero es, ya sabes, esto. Imitó agarrar algo con sus gruesos dedos y golpearlo contra la mesa. Sí, de hecho, lo tenemos, el cacique sonrió, mostrando sus colmillos, apoyando la barbilla en su mano derecha como para hacer alarde de cómo la Usfreya lo había curado. El mundo de las cuatro esquinas es el tablero de juego de los dioses. Entonces, ¿no deberían los aventureros probar sus habilidades en el tablero de juego? Querida esposa. Muy bien, debería pensar. Los acertijos también pueden funcionar, pero antes de una batalla, un Nefatafl trae buena suerte. El semblante blanco como la nieve de la Usfreya se puso firme y ella sintió. La mirada de su ojo sin vendar recorrió a los aventureros como un rayo. Como Guija, aceptaremos un combate de cualquier retador, quien quiera que sea. Antes de que sacerdotisa pudiera hablar, Gablin Slayer dijo bruscamente. Muy bien, encontró la mirada de la mujer directamente desde detrás de su visor, como si dijera que no había ningún problema. Necesitamos una prueba de nuestra fuerza en el tablero, entonces. ¿Verdad? En ese caso, el brazo de Gablin Slayer se movió. Su mano, envuelta en un guante áspero y muy usado, aterrizó en el delicado hombro de sacerdotisa. Ella tragó un poco cuando lo sintió apretar con firmeza. Esta joven lo hará. Sacerdotisa sonaba absolutamente ridícula. Miró a la derecha, el casco de Gablin Slayer miraba directamente a la Usfreya. Miró a la izquierda, Alta el Farquera estaba jugando inocente, sacerdote lagarto asentía y enano chamán estaba tomando un trago. Miró hacia adelante,
El ojo de Lausfrey ardía mientras miraba a sacerdotisa, como si pudiera ver directamente dentro de su corazón. Sacerdotisa parpadeó. Párrafo. En resumen, es un juego de guerra. Sobre la mesa que había sido colocada junto al asiento alto, atravesando el hogar, se extendía el mundo de las 4 esquinas. En otras palabras, era un cuadrado, con espacios tallados en él, decorado con caracteres grabados, una tabla de madera impresionante. 2 ejércitos se pararon sobre él en orden de batalla, diferenciados por sus colores, blanco y rojo. Al principio, sacerdotisa pensó que estaban hechos de los dientes de un monstruo marino o algo así, pero no, esto era estaño, el llamado metal blanco. La armadura del rey y sus soldados fue esculpida con gran detalle, su vestimenta representada con delicada pincelada. Cada pieza era un derroche de color, con espadas y yelmos, e incluso el brillo de las gemas que los adornaban, cuidadosamente pintadas. El estandarte con la letra omega, ondeando en un viento indetectable, hacía que las piezas pareciera que podrían cobrar vida y empezar a marchar en este mismo momento. Parecían nada más que soldados reales que se habían reducido al tamaño de un dedo. A sacerdotisa no le habría sorprendido un poco saber que este tablero y estas piezas tenían algún tipo de hechizo mágico o bendición sobre ellas. Sin embargo, una cosa la sorprendió. Las piezas rojas están rodeando a las blancas, ¿es así? Los 2 ejércitos no se pararon enfrentándose en el campo, más bien, el ejército blanco estaba cercado por el rojo por todos lados. Sacerdotisa, estudiando el tablero con una expresión seria, se llevó un dedo delgado a los labios y miró hacia abajo. Los norteños, grandes y corpulentos guerreros, se apiñaron alrededor, aparentemente menos con interés real que con la atracción de un espectáculo. El miedo, el horror, la incapacidad de pensar con claridad, cualquiera de estas habría sido reacciones perfectamente naturales para una mujer joven en esta situación. Nunca había visto este juego antes. Nefatafl, ¿lo llamaste? Sacerdotisa, sin embargo, miró hacia arriba sin rastro de miedo, encontrándose con la mirada del jugador sentado frente a ella. Sí, precisamente, respondió Lausfreya, sonriendo como si, por alguna razón, la actitud de sacerdotisa la hiciera más feliz que cualquier otra cosa. Si el jugador blanco puede mover su conungr, su rey, desde el trono, en el centro del tablero a cualquiera de las esquinas, escapa y el jugador blanco gana. Entonces eso significa que si el ejército rojo circundante es capaz de capturar al rey, ellos ganan, ¿verdad? Realmente hay algo casi ritualista al respecto. No estaba segura de si era el movimiento de los dedos de Lausfreya sobre el tablero, el tono de su voz o el arte del artesano que se mostraba en el tablero y las piezas. Eso. Desde las 4 esquinas, más allá del tablero. Sacerdotisa no sabía qué podía significar. ¿Y cómo se mueven las piezas? Directamente hacia adelante o hacia atrás, o de un lado a otro, hasta donde quiera no. Hasta dar con otra pieza, con sus dedos, hermosos a pesar de, o quizás debido a, las heridas de batalla que tenían, Lausfreya deslizó una de las piezas rojas suavemente hacia adelante y hacia atrás. Vale, lo tengo. Sacerdotisa sintió un par de veces. Sin movimiento diagonal. ¿Lo que significa? Sacerdotisa miró fijamente el campo de batalla de 11 por 11 filas, 121 cuadrados. Había jugado un juego de mesa una vez, en algún momento antes, un juego que implicaba viajar a través del mundo de las 4 esquinas para matar a un dragón. Este mundo con sus espacios cuadrados era solo un campo de batalla en una esquina de ese. Al mismo tiempo, su naturaleza abstracta hacía que esta versión del mundo de las 4 esquinas, reducida a unas pocas docenas de cuadrados, pareciera enorme. Sí. Parece tremendo, a la vez que muy pequeño. Así era como se veía el campo de batalla para sacerdotisa. Había demasiadas piezas, tanto aliadas como enemigas, para correr de un lado a otro. Y debido a que el rey estaba en el centro, necesitaría 2 movimientos como mínimo para llegar a cualquiera de las esquinas. Y eso era solo si el camino ya estaba libre de obstáculos enemigos. Parece que tendré que sacar algunas piezas. ¿Se pueden capturar piezas si caen en la misma casilla? No. Más bien, intercalándolos entre otras 2 piezas, Lausfreya movió los dedos, controlando los ejércitos blanco y rojo casi como por arte de magia. Se tomaría una pieza atrapada entre 2 piezas, o bien entre otra pieza y el trono, o bien entre otra pieza y una esquina. La única excepción era el rey, mientras estuviera cerca del trono,
solo podía ser capturado si estaba rodeado por los cuatro costados. Un juego de ovejas y lobos, entonces, pensó sacerdotisa, recordando algo que solían jugar para divertirse en el templo de la Madre Tierra. Había muchos niños pequeños allí, incluida ella misma, y nadie podía vivir solo por la fe. La monja mayor con la hermosa piel morena le había enseñado a sacerdotisa a jugar, y cuando tuvo algo de experiencia, instruyó a las niñas aún más jóvenes. Cuando era niña, sacerdotisa se había sentido especialmente feliz cuando pudo vencer a su antigua maestra, pero a medida que crecía y asumía nuevos roles, vio que la hermana se había estado reteniendo con ella. Ella era tan buena en ese juego. Sacerdotisa no pudo evitar una sonrisa de nostalgia, incluso si sabía que este no era realmente el momento. Se sentía menos como si estuviera jugando un juego de guerra y más como si estuviera participando en ese pasatiempo familiar de la infancia. ¿Y qué pasa si paso entre dos de tus piezas en uno de mis movimientos? Eso está bien, tu pieza está a salvo. Ya veo, tal vez fue la forma en que sacerdotisa asintió con la cabeza en cada regla, confirmando todos los detalles. El jefe, mirándolos desde su alto asiento, habló como si le ofreciera un salvavidas. Si necesitas tomar algunas notas, estaría bien. Sacerdotisa lo miró con curiosidad. No, gracias, estoy bien. ¿Segura? Sí que lo estaba. Ella sintió. En todas sus aventuras hasta el momento, nunca había escrito ninguna nota. Solo quiero asegurarme de que entiendo las reglas. Puedo pedir un juego de práctica antes de que tengamos nuestra partida. ¿Qué piensas, querida esposa? Creo que está bien, dijo la Ausfreya con una sonrisa plácida y un asentimiento. Ni en el juego ni en serio es una joven doncella mi enemiga. Espero que eso no signifique que te lo tomarás con calma, dijo sacerdotisa. Se enfrentó al tablero de juego directamente, lista para comenzar. Estaría al mando del ejército blanco. Porque incluso tu juego, debes tratarlo con seriedad. Y entonces comenzó la batalla. Párrafo. Oye, ¿estás seguro de esto, Orbolg? ¿Seguro de qué? Esta conversación, por supuesto, estaba teniendo lugar entre los aventureros, quienes miraban con gran expectación. Dispuestos alrededor de sacerdotisa mientras estudiaba el tablero, tenían los ojos fijos en la batalla que se desarrollaba sobre la mesa. El asediado ejército blanco estaba haciendo todo lo posible para abrirse camino entre sus oponentes rojos, pero... Tengo que ser honesta. No creo que pueda ganar, dijo Alta Alfarquera, bajando aún más la voz y susurrando al casco de metal. Tal vez no fue muy político llover sobre el desfile de su amiga mucho más joven mientras miraba fijamente el tablero. Pero al mismo tiempo, fallar en analizar la fuerza de combate de uno mientras está en una aventura tampoco podría llamarse algo bueno. Pero Gablin Slayer, por su parte, solo inclinó la cabeza con perplejidad. ¿Es así? Este chico. Siempre tan serio, pero en ese momento ella no pudo soportarlo. Ella resopló en silencio. Estaba seguro, cortabarbas, dijo enano chamán, su vino en una mano y un intenso interés en su rostro. Estaba tan seguro de que ibas a tomarla tú mismo. Este extraño aventurero era, después de todo, el líder del grupo. Naturalmente, ¿sería él quien respondiera a cualquier desafío por una demostración de habilidad? No, esa sería yo, entonces, dijo Alta Alfarquera, hinchando su modesto pecho con orgullo y moviendo sus largas orejas. Porque los elfos casi nunca han perdido una batalla. Eso es porque cuando vives lo suficiente, estás obligado a ganar eventualmente. Repítelo. Alta Alfarquera consiguió gritar en un susurro, un buen truco, pero no volvió a sermonear al enano chamán. Después de todo, su preciada amiga estaba en medio de una intensa confrontación. Eso era más importante que atacar a un enano sarcástico. Gablin Slayer, que también parecía mortalmente serio, dijo en voz baja. No soy muy bueno en los juegos de mesa. Alta Alfarquera y enano chamán lo miraron como si no pudieran creer lo que estaban escuchando. Hicimos un poco de práctica antes del concurso de exploración de mazmorras y no salió bien. Agregó en un susurro que los dados nunca parecían ir a su favor. Ahora la elfa y el enano se miraron, y sacerdote lagarto se rió en voz alta. ¿Por eso siempre has buscado mi opinión? En lugar de confiar en mis propias ideas, es más rápido consultar a un especialista. Gablin Slayer asintió con firmeza. Entendió perfectamente cada situación, su juicio siempre fue correcto y siempre los llevó directamente a la victoria. Era exactamente el tipo de pensamiento idiota en el que Gablin Slayer nunca quería caer.
Sintió que si poseía ese tipo de genio, no estaría cazando goblins. El ojo de la serpiente siempre estaba esperando. Podría significar fracaso o mucha ignorancia. La cantidad de lo que otras personas sabían siempre era mayor que la cantidad de lo que él sabía. Y siendo ese el caso, solo había una pregunta que lo molestaba. ¿Ha sido una molestia? Dios nos libre. Sacerdote lagarto levantó la cabeza del lado de la chimenea, quizás finalmente estaba lo suficientemente caliente, y miró el tablero. Llegó justo a tiempo para ver a otro soldado blanco ser pinzado por el ejército rojo y capturado. Sin embargo, sacerdotisa, pensativa pero no preocupada, hizo su siguiente movimiento, y el siguiente, moviendo sus piezas. Si esos soldados hubieran sido personas vivas, podrían o no haber confiado en su comandante, pero se habrían movido sin dudarlo. El papel del líder es ser decisivo y rápido. No es como si simplemente aceptaras lo que digo al por mayor. Los ojos de sacerdote lagarto rodaron en su cabeza, y miró a Goblin Slayer. Milord Goblin Slayer, eres un buen líder. Ya veo. Goblin Slayer gruñó suavemente, luego, desde el interior de su casco, se le podía escuchar repetir bajo su voz, ya veo, dijo, eso está bien, entonces, y se quedó en silencio. Por un momento, la estofa estuvo dominada por el sonido de las dos jóvenes barajando piezas. Los espectadores continuaron manteniendo conversaciones en voz baja, intercambiando sus opiniones sobre el juego en tonos susurrados. Los oídos de alta alfarquera deben haber sido capaces de captar cada palabra sin siquiera intentarlo. Ella, de todos, debería haber sabido en qué dirección estaba inclinada la habitación, pero parecía preocupada. Tal vez no deberíamos haber dejado que la chica lo hiciera, entonces. Tal vez deberíamos haber hecho que este tipo lo manejara. Con las palabras, este tipo, golpeó suavemente a sacerdote lagarto en el cuello con el codo y lo olió. ¿No lo sabías? Por primera vez, Goblin Slayer apartó la mirada del tablero y se volvió hacia alta alfarquera. Su mirada detrás de su visor era la de alguien que ve algo que apenas podía creer. Ella es una aventurera mucho más capaz que yo. Párrafo. Sacerdotisa miró el tablero, ahora bien avanzado en la mitad del juego, e hizo una mueca perpleja, tal como lo hacían a veces los dioses en el cielo. ¿Esto no me parece bien? Había tratado de atravesar el centro de la formación enemiga, pero ahora parecía haber sido un error. Aunque las piezas rojas se dividieron en 4 grupos, había 24 de ellas, a diferencia de solo 12 piezas blancas. Si intentaba enfrentar la fuerza con la fuerza, su rey sería derribado y nunca escaparía. Y así se encontró, decepcionante pero inevitablemente, en la situación actual. El ejército rojo, después de todo, no era un grupo de goblins. Eran veteranos canosos que eran tan capaces como los soldados blancos. El número de batallas que habían sobrevivido desde que este tablero y sus piezas nacieron en el mundo superó con creces el número por el que había pasado sacerdotisa. El rey estaba a salvo mientras estuviera cerca del trono, pero solo el rey. Otros soldados podrían quedar atrapados y aplastados contra el trono. Las esquinas eran las mismas. Lo que significaba: este es un juego de asedio, ¿no? Se había distraído con la palabra trono, pero la forma de imaginar esto era como un castillo, una fortaleza. Y el área alrededor del trono eran las murallas. Eso explicaba por qué los otros soldados podían ser acorralados y destruidos contra él. Como la encargada de la vida de estos soldados, sacerdotisa no tenía la intención de rendirse hasta el amargo final, pero aún así, estaba empezando a ver sus límites. Tienes toda la razón. La velocidad es tu amiga, dijo la Usfreya, presumiblemente complacida de ver a sacerdotisa pelear tan duro. Donde sacerdotisa fruncía el ceño, la Usfreya sonreía mientras movía a sus soldados por el tablero. Y eso hace jaque mate. Oh. Había sido descuidada, bueno, no, en realidad no. Era simplemente la consecuencia de ser acorralada poco a poco. Para escapar, para llegar a uno de los rincones, el rey tenía que apretarse contra uno de los bordes más alejados. Negarse a sí mismo una dirección de movimiento. Ahí era donde el enemigo podía tender una trampa. Y sacerdotisa había entrado directamente en él. Ella suspiró profundamente y se estiró sobre la mesa. Con cuidado de no tocar el tablero, por supuesto. Es difícil, este juego. ¿Lo encuentras aburrido? No. Dijo sacerdotisa, mirando hacia arriba con convicción. No, en absoluto. De hecho, fue difícil. Las reglas eran simples,
pero el juego era profundo. O, tal vez todos los juegos del mundo fueran así. Juego simple pero rico y profundo. No había formas garantizadas de ganar. Sería incluso interesante si pudieras ganar un juego tan fácilmente. ¿Qué te gustaría hacer? ¿Preferirías ir con el rojo para la siguiente ronda? Veamos, sacerdotisa se llevó un dedo a los labios, apenas notando la sonrisa de Lausfreya. Un pequeño sonido se le escapó mientras pensaba, y luego sacudió la cabeza con renovada certeza. Gracias. Pero no. ¿Puedo intentar jugar con blancas de nuevo? ¿Estás completamente segura? Sí, señora. Sacerdotisa sonrió tan brillantemente que uno nunca habría creído que acababa de perder un juego. Yo misma tengo un poco de experiencia con las batallas de asedio. ¿Sabes? Párrafo. Una vez dicho esto, no había forma de que sacerdotisa pudiera ganar. La doncella del santuario del sadismo, que administraba el Nefatafl como si fuera un rito sagrado, y la devota seguidora de la Madre Tierra simplemente se especializaban en diferentes campos. Es más, un principiante que acababa de aprender las cuerdas simplemente nunca superaría a un comandante experimentado. Eso hubiera sido una blasfemia contra todos los juegos. El ejército blanco del rey de sacerdotisa fue tomado una vez más sin lograr escapar. Sin embargo, ella exclamaba con admiración en cada nueva jugada, alternativamente agonizante y llena de alegría por la lucha oscilante de ataque y defensa que tenía lugar en el tablero. Ya veo. Mayor que, espera, ¿puedes hacer un movimiento como ese? Mayor que, asombroso. Mayor que, un juego más, por favor. Su rostro brillaba con cada exclamación. Por supuesto, en un concurso real, no hay repeticiones. Eso es de esperar. Estaba tratando eso como el juego real, pero, ¿cómo puedo negarme? Si su oponente, Lausfreya, estaba dispuesta a aceptarlo, incluso con una sonrisa irónica, entonces no había ningún problema. Una y otra vez, las dos jóvenes movían sus piezas por el tablero, el golpeteo y el chasquido resonaban por toda la habitación. El juego de sacerdotisa no fue muy impresionante, pero poco a poco, mostró una mejoría, o al menos comenzó a acostumbrarse. Al final, sin embargo, no podía esperar prevalecer sobre su enemigo, Lausfreya. Los norteños comenzaron a susurrar entre ellos hasta que finalmente... No se puede presionar allí. Mantén un soldado allí. Una voz, aguda pero solemne, habló. Era el prisionero, las cicatrices aún frescas en su rostro. Oh. Sacerdotisa parpadeó, luego devolvió su pieza donde había estado y miró el tablero. Contó los cuadrados con los dedos, consideró la posición de sus fuerzas frente a las de su oponente y luego exclamó, «Oh. Sí, claro. Muchas gracias». No fue nada. Sacerdotisa movió su pieza a una nueva ubicación, tap, tap, e hizo un resoplido de triunfo. Debe haber sido un movimiento bastante decente, porque por primera vez, Lausfreya dijo. Bueno, ahora, y comenzó a verse preocupada. Naturalmente, sin embargo, los otros espectadores no estaban dispuestos a quedarse callados ante esto. Oye, ahora no hay consejo. Así es. La audiencia debe ser vista y no escuchada. No es justo. ¿Qué no es justo? Acabo de ayudar a una joven en problemas, dijo el prisionero, cruzándose de brazos como si esto fuera lo más obvio del mundo. Fijó una sonrisa burlona en su rostro, y vosotros os llamáis a vosotros mismos vikingos, lo siento mucho. Oh, ahora te la has ganado. Fue, quizás, un testimonio de su autocontrol que estas personas de sangre caliente se hayan quedado calladas durante tanto tiempo. Se apretaron alrededor de los jugadores y todos comenzaron a gritar a la vez. Ve a la derecha. No, arriba. Sí, ahí. No, no, ahí no. Recoge esa pieza. No, es demasiado pronto. Mueve a tu rey. No, espera. Esto es ridículo. Ese movimiento es incluso legal. Te mostraré lo que es legal. Hey, que alguien traiga una tabla de Nefatafl. Ah, comienza. Los tableros fueron verdaderamente golpeados contra los bancos y comenzó una gran cantidad de concursos. Y luego la gente que miraba esos juegos comenzó a gritar, beber y cantar. Bueno, como si no fuera ruidoso ahora. La observación silenciosa de la batalla de hace un momento parecía como si nunca hubiera existido. Bueno, ahora, Lausfreya volvió a sonreír torpemente.
Ciertamente no iba a haber más consejo en el estofa. HRR. HRRRR. HRRRGH. Las orejas de Alta Alfarquera estaban temblando. Oye, yo también quiero probar este nefatafl. Enséñame. Eicholeich. No podemos rechazar la solicitud de un alfr. Los norteños prepararon una tabla con reverencia, y uno de ellos se sentó frente a ella. Enano chamán no pudo evitar sonreír ante las afectaciones que el joven oponente de Alta Alfarquera intentaba mostrar ante la mujer de la que estaba enamorado. El enano tomó un sorbo de un jor delgado, había costado mucho decidir qué bebida disfrutar después de su hidromiel, y empujó a su amigo a su lado. Dime, escamoso. El sol estará alto pronto. De hecho, ya estaba alto en el cielo, la luz del sol entraba a raudales en la estufa a través de la clara olla. HRRRM. Lo que, supongo, significa que debo hacer lo que debo hacer. Sacerdote lagarto se incorporó y solicitó un juego al norteño disponible más cercano. Y, por supuesto, un poco de leche de cabra, agregó. Él nunca lo olvidaría. Él y su oponente pronto se vieron rodeados por un elenco rotativo de observadores del norte. La reunión, que había comenzado como un consejo de guerra grave y serio, parecía haberse descarrilado. ¿Cuántos de los norteños incluso recordaron que esto supuestamente iba a ser una prueba de los extraños visitantes del sur? Gablin Slayer y el jefe, viendo cómo se desarrollaba toda la situación, compartieron un breve intercambio. ¿Gané? Eso parece. El punto no había sido realmente ganar en un juego de Nefatafl. Había sido para convencer a los norteños, los vikingos, de que reconocieran la fuerza del grupo. Era una segunda naturaleza para Gablin Slayer asegurarse de que las condiciones de victoria fueran siempre claras. Y desde esa perspectiva. Un juego más. Solo uno más, por favor. Estás bastante obsesionada. No tendrá fin, a pesar de su tono. Lausfreya estaba sonriendo y alineando sus piezas nuevamente. ¿Qué más podría hacerla actuar de esa manera? Del mismo modo, ¿por qué otra razón los norteños comenzarían a dar consejos por su propia cuenta, o se abrirían al grupo, incluso comenzarían a tener conversaciones con ellos? Porque la chica es una aventurera, dijo Gablin Slayer. Para él, la lógica era clara como el agua. No siento exactamente qué he perdido, el jefe siguió la mirada del casco de metal. Hacia donde las dos jóvenes estaban alternativamente agonizando y regocijándose por su batalla, y soltó una risita. Sí, sería una blasfemia contra los juegos que un jugador nuevo venciera cómodamente a un oponente mucho más experimentado. Pero para un jugador nuevo disfrutar del juego tanto como un oponente experimentado, eso fue como una revelación de los dioses. Así deberían ser los juegos. Todos los que oraron sabían que esto era lo que querían los dioses que velaban por el tablero del mundo de las cuatro esquinas. Porque la escena antes de Gablin Slayer ahora era la imagen misma de cómo los dioses se divertían. Pero perder tengo, dijo el cacique. No. Gablin Slayer negó con la cabeza. Ganamos. Sí, las condiciones de victoria siempre deben estar claras. Ella era una aventurera. Su descanso había terminado. Los enemigos eran goblins. Era lo mismo de siempre. Nada había cambiado. Por lo tanto, algo más siguió naturalmente. Vamos a matar a todos los goblins. Gracias por ver. Si te gustó este contenido, no olvides darle like, compartir y suscribirte para más videos similares. Nos vemos en el próximo video.